Mi nombre es Eukarigelena Doria Vázquez y mi compañera Yarlet Patricia Álvarez Contreras. Somos estudiantes de la Universidad de Córdoba de séptimo semestre. A continuación le presentaremos un reportaje de la bioremediación de xenobióticos. Un compuesto xenobiótico es una sustancia química cinética que no existe de manera natural. Los xenobióticos incluyen plaguicidas, bifenilos, policlorados, municiones, colorantes y disolventes clorados, entre otras cosas. Algunos xenobióticos están relacionados estructuralmente con compuestos naturales y se degradan lentamente por las enzimas que degradan los compuestos naturales. Sin embargo, la mayoría de los xenobióticos tienen una estructura química tan diferente a cualquier compuesto natural que un microorganismo haya encontrado anteriormente, que su degradación es extremadamente lenta si es que se produce. Vamos a centrarnos aquí en los plaguicidas como un ejemplo de posible degradación microbiana de xenobióticos. Los plaguicidas, algunos de los xenobióticos más ampliamente distribuidos son los plaguicidas, que son componentes habituales de los residuos tóxicos. Se han comercializado unos 1000 plaguicidas para controlar químicamente diferentes plagas, entre los que incluyen herbicidas, insecticidas y fungicidas. La química de los plaguicidas es muy diversa e incluye compuestos clorados, aromáticos, nitrogenados y fosforados. Algunas de estas sustancias sirven como fuente de carbono y donador de electrones para los microorganismos, mientras que otros no. A continuación se presentan ejemplos de compuestos xenobióticos. Aunque ninguno de estos compuestos existe en la naturaleza, existen microorganismos capaces de degradarlos. Los plaguicidas producen beneficios muy importantes para todo el mundo, destacándose los siguientes. El uso de los plaguicidas salva los 2/3 de la producción agrícola. Esto se manifiesta en mejores reservas de alimentos en el ámbito mundial. Los plaguicidas presentan una fuente de trabajo para un gran número de personas, no solamente en el sector agrícola, sino en la industria química. No obstante, los países que producen pesticidas o plaguicidas son los países industrializados y las legislaciones de estos para su manejo son muy estrictas en lo referente al uso del suelo, pero no tanto para los países a donde se exporta. Algunos beneficios de los plaguicidas están enfocados al control de enfermedades como la malaria, el tifo y la fiebre amarilla, entre otras. El aumento de las tierras recuperadas para la agricultura y la ganadería, la creación de nuevos empleos, la demanda creciente de alimentos, las materias primas para la industria y la disminución de los costos de producción. A continuación presentaremos un ejemplo de la forma en la que son utilizados los plaguicidas en un cultivo de yuca. La yuca históricamente ha sido un cultivo del pequeño agricultor, pero en los años recientes se la encuentra cultivada en plantaciones de mayor escala a nivel industrial. Hay observaciones que indican que en estas plantaciones de mayor área, los daños y pérdidas en el rendimiento causadas por insectos, ácaros y plagas pueden ser más severos debido a las extensas áreas cultivadas con yuca. Las plagas artrópodas asociadas al cultivo de yuca representan un amplio rango y se pueden dividir en categorías: las que atacan el material de siembra y las plantas recién germinadas, escamas, piojos harinosos, barredores, larvas blancas, cupín, etc. Las que atacan las plantas en desarrollo, consumidores de follaje, deformadores de hoja y barredores de tallo, las ramas y los cogollos. Los que atacan el material de siembra almacenada y por último las que presentan en las raíces.
Las plagas que podemos encontrar en el cultivo de yuca son ácaros, moscas blancas, piojo harinoso, gusano cachón, chinche de encaje, tris, barredores y chinches subterráneos. Visitamos un pequeño cultivo de yuca ubicado en la localidad del barrio 3 de Mayo. Realizamos observaciones para determinar si el cultivo tenía alguna plaga, para así poder saber el tipo de plaguicida que se puede utilizar. Durante la observación en el cultivo encontramos que varias plantaciones se encuentran afectadas por ácaros, ya que encontramos pocos puntos amarillos en los brotes y hoja de la parte superior de la planta, amarillamiento severo en brotes apicales y hoja, deformación y reducción de brotes, reducción total de brotes sin hojas apicales, amarillamiento y defoliación de la parte media de la planta y brotes muertos. Realizamos investigaciones sobre el control de ácaros. Se han llevado a cabo teniendo en cuenta dos principales caminos: la resistencia de la planta hospedera, resistencia varietal y el control biológico. Estas dos estrategias complementarias ayudan a la reducción de las poblaciones del ácaro, bajando su nivel de daño económico. El uso continuo de acaricidas no es una opción económica para los agricultores tradicionales y además su uso tiene un efecto adverso hacia los enemigos naturales. Nos dirigimos a una agropecuaria para entrevistar a uno de los vendedores y así tener conocimiento acerca de cuál es el plaguicida más utilizado para las plagas y en el cultivo de yuca, especialmente en los ácaros. Visitamos la agropecuaria Agrosol, ubicada en el barrio centro de Lorica. En el lugar entrevistamos al señor Boris Hernández. Le realizamos una corta entrevista donde le preguntamos qué plaguicida es utilizado en los cultivos de yuca. Él respondió que para los cultivos de yuca los más utilizados son los insecticidas y fungicidas para combatir las plagas y los insectos presentes en el cultivo. Nos dijo que el tipo de fungicidas más vendidos son los Benomil, carbendazim y el cloruro de cobre. Le comentamos que en la observación que realizamos en el cultivo encontramos presentes ácaros y nos dijo que para los ácaros lo que se utiliza son acaricidas y el más vendido es conocido como candonga, nombre comercial, porque su ingrediente activo es aumentina. Por último, se le preguntó con qué frecuencia los compra. Nos respondió que se venden cada 8 días, ya que si la plaga no es combatida, tienen que aplicarlo cada 8 días. Para finalizar, debemos tener en cuenta que si una sustancia xenobiótica se puede biodegradar, acabará desapareciendo del hábitat. Esta degradación en el suelo es deseable porque se evita la acumulación tóxica del compuesto. No obstante, incluso compuestos estrechamente relacionados se pueden biodegradar de forma muy diferente. Algunos compuestos permanecen relativamente inalterados durante años en el suelo, mientras que otros se degradan significativamente en cuestión de semanas o meses. Por ejemplo, algunos de los insecticidas clorados son tan resistentes que permanecen durante varios años en el suelo. La tasa de persistencia relativa de los xenobióticos es solo aproximada debido a que los factores medioambientales, temperatura, pH, aireación y contenido en materia orgánica del suelo también influyen en la descomposición. En la presente tabla se muestra la forma como algunos compuestos permanecen relativamente inalterados durante años en el suelo, mientras que otros se degradan significativamente en cuestión de semanas o meses. Por ejemplo, algunos de los insecticidas clorados son tan recalcitrantes que permanecen durante varios años en el suelo. En esta tabla podemos observar la persistencia de los herbicidas y los insecticidas en el suelo. Podemos ver que los insecticidas clorados, la aldrina dura hasta 3 años, el heptacloro 2 años y la insecticidas organofosforados
diacinón hasta 12 semanas. Y de esta manera concluimos el reportaje de la bioremediación de xenobióticos. Muchas gracias.